Luis Ernesto Derbez es rector de la Universidad de las Américas Puebla, fue secretario de Relaciones Exteriores y fue secretario de Economía durante el gobierno de Vicente Fox. Doctor Luis Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Pues afortunadamente agripado, pero bien. A tus órdenes. Se te oye bien y se va a oír mejor si nos das tu punto de vista de lo que ha detonado esta declaración explosiva del presidente de Estados Unidos. Mira, yo te voy a hacer una reseña rápida, breve, de mi preocupación. Primero, el hecho es que nuestro gobierno no trae una política exterior adecuada. Radica en dos cosas. La primera, al señor presidente de la República, la parte de política exterior no le interesa. Cuando le interesa, lo piensa desde el punto de vista de política interior y de qué manera puede ser utilizado, el caso de Evo Morales, pero no como una posición de México, entendiendo cuál es su posición internacional, cuál debe ser la defensa de nuestros valores y cuál debe ser la relación con Estados Unidos. Ha prácticamente depositado todo en el canciller Ebrard. Lo que hizo fue jugar con política exterior también para política interior. Caso concreto, el momento de la masacre allá en El Paso, Texas, cuando lo que hace el canciller Ebrard, es decir, voy a pedir y estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que se declare terroristas a las personas que asesinaron a los mexicanos, etcétera, abre la puerta en automático, porque el mismo gobierno mexicano está diciendo que cuando este tipo de actos a ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, pedimos que el gobierno de Estados Unidos lo declare terrorismo y declare terroristas a quienes cometieron el acto. Hoy estamos encontrando, como decimos en México, la de al revés. Hoy lo que nos pasa, Pepe, es que el gobierno de Estados Unidos dice a ciudadanos americanos, la familia Levarón, hay un asesinato brutal, este es un acto terrorista y yo voy, por lo tanto, a declarar que son los de los cárteles mexicanos terroristas internacionales. Entonces, tú no puedes abrir la puerta como la abrieron a esa posibilidad, porque ahora la está aprovechando alguien que también lo está aprovechando para política interior, Pepe, porque lo que está haciendo el señor Trump es utilizando esta masacre para ahora declarar terrorismo y después vas a escuchar tú el siguiente paso. Por eso es muy importante tener el muro fronterizo, por eso es muy importante que el gobierno de Estados Unidos ayude al gobierno mexicano a resolver el problema de los cárteles, por eso nosotros vamos a defender a nuestros ciudadanos, porque el presidente Trump también está jugando política interior con la política exterior. Esto lo reveló el presidente Trump ayer mismo en la entrevista con O'Reilly, cuando dice, tengo 90 días trabajando en este tema de clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas. Es decir, la carta de la familia Levarón agraviada con 9 asesinatos es coincidente con una política que ya trae el presidente de Estados Unidos para fines interiores. Es un justificante nada más, él lo está utilizando como un justificante porque además lo que no nos hemos hecho conscientes en México es de qué manera tanto la cadena Fox como otras cadenas en Estados Unidos han utilizado el tema de los varón para presentar la situación de México como una situación totalmente escandalosa, sin control, sin programa, sin posibilidades y la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos actúe a defender a sus ciudadanos. Entonces, ahora, lo que está diciendo Estados Unidos, Luis Ernesto Derbez, es que México no puede con el paquete de su propia seguridad y por eso ellos van a calificar a los delincuentes como terroristas para proceder jurídicamente de diversas maneras y que incluyen, entre otras cosas, una posible intervención en un extremo. Claro, y que tú y yo sabemos, Pepe, que tanto por tu experiencia periodística como mi experiencia como canciller, que eso no va a ocurrir, ¿ok? Lo que no va a ocurrir es una invasión, no va a ocurrir una intervención en territorio mexicano. De nuevo, la respuesta del gobierno mexicano, particularmente del canciller, es no vamos a permitir que se vulnere la soberanía nacional. Y francamente es otra vez entrar al juego de yo uso política exterior para política interior. ¿Qué debería, en mi opinión, estar haciendo el gobierno de México? Primero, debió haber previsto esto desde el momento mismo de la masacre de la familia Levarón y debió empezar un proceso de plática con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
para pensar en un programa conjunto que le permitiera a México y Estados Unidos intercambiar información, poner equipos binacionales que vengan a tratar de buscar la solución al caso específico, a quienes asesinaron a la familia, y después decir, y esta es la primera etapa de una mejor cooperación entre México y Estados Unidos para detener el proceso de lo que está ocurriendo con los cárteles de narcotráfico en México y en su mercado, que es Estados Unidos. Segundo punto que debió haber hecho el gobierno mexicano es haber llegado y haber dicho, no la cuestión de armas, Pepe, porque siempre hablamos de que hay que controlar el tráfico de armas, pues eso le toca a México, sin duda, pero deberíamos estar hablando de algo más importante, toda la parte financiera, de tal forma que fuesen el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos conjuntamente los que tomaran acciones para controlar los recursos financieros de los cárteles. Y eso te permitiría tener una forma mucho más limpia de poder detener los flujos financieros. En cambio, hoy, por no haberlo hecho así, es Estados Unidos el que determina quiénes y cómo van a estar involucrados a juicio de los Estados Unidos. Esto, Pepe, tiene un impacto negativo para nosotros, porque lo que va a ocurrir ahora, quien declara quién es el que está relacionado con cárteles en negocios es el gobierno de Estados Unidos. Y automáticamente va a haber muchos empresarios americanos, muchas medianas empresas americanas que no van a querer hacer negocios en México por miedo a que sea una declaratoria del gobierno de Estados Unidos de que ellos están haciendo negocio con gente de los cárteles. Eso va a bajar la inversión, el atractivo de México. Y punto final, Pepe, porque va a llegar esta declaratoria, también los turistas norteamericanos van a bajar viniendo a México, porque ahora van a escuchar terroristas en México. Ya no estamos hablando nada más de violencia, estamos hablando de terrorismo. Ahí está donde el gobierno de México debió, Pepe, en serio, haber pensado en esto y haber llevado a cabo una propuesta que nosotros llevásemos a los americanos y no como siempre nos está pasando en estas cosas. Reaccionamos a lo que el gobierno de Estados Unidos nos pone enfrente. Y con este presidente Trump es un problema porque automáticamente le permites que use la política con tu país para política interior. No podemos seguir haciendo eso, Pepe. El gobierno de México tiene que entender que se debe definir una política con los Estados Unidos y que esta pasa por prevenir y no por reaccionar posteriormente. Pues doctor Derbez, te agradezco mucho como siempre tu buena disposición para escuchar tus comentarios, tomando como base que tú fuiste secretario de Relaciones Exteriores. Y muchas gracias, Pepe. Un abrazo a ti y a través tuyo a todo tu auditorio.